Hoy, prácticamente cualquier empresa mediana o grande tiene un SOC. Sin embargo, seguimos viendo incidentes graves en organizaciones con monitorización 24/7, herramientas avanzadas y equipos dedicados. Entonces, la pregunta es, ¿qué está fallando realmente? ¿Es un problema de tecnología, de enfoque o de que estamos construyendo SOCs que gestionan alertas pero no detectan atacantes? Este es precisamente el tipo de conversaciones que queremos tener en CafeCon, un espacio de Tarlogic, empresa especializada en servicios de seguridad ofensiva, donde vamos a abordar estos temas de una forma práctica, sin demasiado ruido y desde la experiencia en entornos reales. Para ello, hoy contamos con dos perfiles que viven este problema desde ángulos distintos. Por un lado, Jessica Cohen, directora de ciberinteligencia, especializada en analizar cómo operan los adversarios y trasladar este conocimiento a las líneas de defensa de las organizaciones. Y por otro lado, José Antonio Lancharro, director de Black Arrow, centrado en la detección activa de amenazas y en poner a prueba la capacidad real de detección en entornos reales. Jessica, José, bienvenidos. Y para comenzar la charla, si os parece bien, me gustaría que arrancáramos hablando un poco de la evolución de los SOC en estos últimos años, cómo han evolucionado y qué cambios debemos esperar frente a amenazas avanzadas. Gracias, Borja. Pues cojo el guante. Básicamente, a nivel de evolución de los SOCs, ya existen desde hace bastante tiempo, ¿no? Y fundamentalmente, en cuanto ha existido una tecnología suficientemente madura como para poder centralizar los logs y eventos de una organización, ¿no? Ahí es cuando se ha podido explotar adecuadamente el establecer los mecanismos necesarios para detectar, ¿no? A partir de esos eventos, esos logs, qué está sucediendo, si está sucediendo algo sospechoso, qué reglas se pueden incluir dentro de la tecnología SIEM para que vaya correlando esa información y que pueda extraer aquellos patrones que sean compatibles con actividad maliciosa. Habitualmente muy focalizados en gestión de alertas y análisis forense. Una vez que ha habido una alerta se puede bucear, ¿no? En esos eventos, pero no necesariamente desde un comienzo se ha analizado proactivamente esos eventos cuando no hay una alerta asociada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que fundamentalmente un SOC ha tenido sus reglas YARA, sus herramientas de correlación, detección de anomalías, y en base a las alertas, los equipos que suelen estar en 24/7 pues atienden la misma, la investigan y finalmente pues llegan a la conclusión que tengan que llegar. Esto digamos que sería en una primera fase, ¿no? de servicios de carácter de tipo SOC, ¿no? De Security Operations Center. ¿Dónde está, desde mi punto de vista, el punto de inflexión que ha posibilitado una evolución significativa de este tipo de servicios? Y es con la llegada de tecnologías EDR o XDR. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú puedes registrar telemetría. Esto es información mucho más granular que lo que un evento o un log o un registro pues puede albergar. Y eso posibilita el que threat hunters, me gusta llamarlo yo de otra manera porque considero que son dos tipos de perfiles muy diferentes. Básicamente lo que posibilita es que tú puedes bucear y puedes interpretar de una manera mucho más proactiva lo que está sucediendo en base a la telemetría. Por poner un ejemplo muy sencillo, el hecho de que tú abras la calculadora en tu puesto de trabajo, eso está generando infinidad de telemetría a nivel de file system, a nivel de eventos de registro, si procede, módulos que carga el binario, si está firmado, si no está firmado. Tú puedes tener muchísima información, cosa que a nivel de log o de eventos, en la fase, vamos a decir, más incipiente de cuando los Security Operations Center empezaron a generarse, no se tenía, ¿no? Esa capacidad de profundizar tanto. Entonces, es justo eso lo que da el pistoletazo de salida para llevar a cabo un servicio genuinamente mucho más evolucionado, y que ya no solamente te permite gestionar mucho mejor las alertas, mucho más detalladas, sino que te permite buscar aquellos patrones que, como defensor, pero con un conocimiento profundo de cómo funciona un ataque debajo del capó,
puedes llegar a buscar toda esa información. Entonces, José, estamos hablando de ha evolucionado la tecnología, han evolucionado los SOCs, estamos hablando de nuevos procesos que se han ido implantando a lo largo de los últimos años, pero entonces, ¿qué está fallando realmente? Seguimos viendo incidentes de ciberseguridad todos los días en grandes compañías. Entonces, sin profundizar demasiado, porque es la idea de ir desarrollando el tema a lo largo de la charla, que como titular, ¿qué es lo que puede estar fallando? Pueden fallar muchas cosas, pero habitualmente y en base a nuestra experiencia, muchas veces se descartan como falso positivo cosas que realmente no lo son. Es decir, nosotros vemos muchas veces a través de servicios de Red Team donde ha habido generación de telemetría, se han analizado y se ha descartado por falso positivo. Esto es algo que suele suceder. Entonces, ¿aquí qué está fallando? Hay servicios y servicios, no quiero meter a todos en la misma bolsa, ¿no? Pero en este caso concreto obviamente está fallando el conocimiento que tenga el operador de SOC que está analizando lo que está viendo, ¿vale? Incluso cuando se genera la alerta, el hecho de que ya tengas todo lo que necesitas a tu alcance y no llegues a una conclusión lo suficientemente fina, pues es indicativo de que no has sabido interpretar adecuadamente lo que tienes entre manos. ¿Podemos decir entonces que, no digo todas las empresas, no digo todos los proveedores, pero quizás en algunos casos estemos construyendo SOCs para cumplir regulación en lugar de para detectar incidentes? Otra vez, no me gusta generalizar, pero en muchos casos es así. Pero eso va muy de la mano de lo que también las empresas tienen a nivel de política, ¿no? Quiero decir, yo creo que viendo lo que estamos diciendo, que no es tanto cuestión de tecnología, es quizá el punto de falla del modelo en el momento actual, que hay ataques más sofisticados, es el propio modelo en sí, ¿vale? No son que se apoya a nivel tecnológico. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora nos hemos apoyado en que los servicios de detección bajo modelos tipo SOC eran eminentemente bajo alertas. Y si trabajas bajo alertas nunca vas a ser proactivo, siempre vas a ser reactivo. Esto genera principalmente 3 disfuncionalidades, ¿vale? Lo primero es que el modelo tradicional, si trabajas bajo este tipo de modelo de alerta, no de foco en el adversario, en el comportamiento, focalizas, por ejemplo, mucho en firmas, en IOCs, ¿vale? Esto per se ya tiene una repercusión, y es que los IOCs son efímeros. Totalmente. En cambio, por ejemplo, las TTP sí que prevalecen al atacante y al ataque, ¿vale? Es algo que se puede incluso estudiar después, etc. Luego también el hecho de trabajar con alertas no contextualizas a nivel de negocio, ¿vale? Y digo contextualizar porque debemos llevar la parte de detección también dentro de la estrategia de la empresa. Ahí es cuando, hablando con distintos interlocutores, distintas personas con distintos puestos, ves si realmente la visión que tienen es de detección o es más de compliance, ¿vale? Y hay también los modelos que llegan a implantar. Y luego en la parte de detección, si la centramos solo en la parte de alerta, siempre que haya un abuso de comportamientos legítimos, también va a ser complejo poder identificarlo, ¿no? Porque no estás hablando de una alerta per se, sino hay una capacidad proactiva de investigar si algo, o sea, al final el baseline sería partir de que la normalidad del comportamiento y todo lo que va más allá puede tender a ser un incidente, y eso requiere sí o sí proactividad. Entonces es una falla de modelo. De hecho, has abierto un melón súper interesante, y es que para hacer una búsqueda de actividad maliciosa basada en TTPs tienes que asumir mucho falso positivo. Tienes que investigar muchas veces en zona de grises, porque muchas TTP son compatibles con actividad maliciosa, pero también con actividad administrativa. Entonces, ¿qué sucede? Aquellas organizaciones cuyo servicio de SOC está muy basado en alertas, una herramienta que genera las alertas no es deseable, y esto habría que preguntarle a los propios vendors por qué lo realizan de esta manera, no es deseable el que genere una tasa de falso positivo muy elevada. Entonces te van a decir aquello que conocen muy bien, o aquello que es muy bien conocido, pero aquello que es compatible con actividad maliciosa, pero que pudiera no ser maliciosa también, aquí las tecnologías no están animándose a mostrar una alerta para que sea investigado, sino que aquí ya depende de la proactividad que tú tengas como operador, ¿no? O como investigador, para explotar adecuadamente esta información.
Ahora que están saliendo conceptos como alertas, TTPs, IOCs, y estamos hablando de SOC, pero realmente estamos hablando de servicios de detección y respuesta, al final un SOC no es más que una serie de capacidades, ¿no? Sí que me gustaría que profundicemos un poco más en la parte de threat hunting, que creo que es de lo que más estás hablando, a la hora de hablar de IOCs y sobre todo de la parte de TTPs. Entonces, ¿cómo definiríamos un correcto servicio o un servicio de threat hunting efectivo que nos ayude a detectar un incidente cuanto antes? Sí, pues lo hilo con lo que estábamos comentando. La búsqueda por IOCs es algo que puede funcionar bien hasta cierto punto. Es decir, para ataques bien conocidos, por propia definición, indicador de compromiso significa de que tú tengas inventariado ese indicador de compromiso porque ya ha comprometido previamente a otra organización, entonces tú tienes la capacidad, ¿no?, de inventariarlo y de integrarlo en tus sistemas de detección. Pero ¿qué sucede cuando el ataque es nuevo? Está diseñado para ti. Tienes un actor avanzado o no tan avanzado que ha hecho un pequeño cambio en una herramienta y ya deja de ser identificado por IOC. Entonces es ahí donde necesitas esa proactividad, que es lo que marca la diferencia fundamental entre un SOC más tradicional y un servicio de threat hunting. Y es en conocer todas esas TTPs y saber qué tienes que buscar en la telemetría para identificarlo. Voy a poner un ejemplo, no quiero entrar en demasiados tecnicismos, pero voy a poner un ejemplo muy tonto para que todos los que nos puedan escuchar pues, lo lleguen a entender. Tú puedes tener una herramienta bien conocida para volcar credenciales, ¿no? Como un actor malicioso que quiere hacer un volcado de credenciales y puede utilizar muchas herramientas. Una de ellas, una de las más conocidas, se llama Mimikatz, que si tú te la descargas tal cual, eso seguro que tiene un indicador de compromiso que más que menos todo el mundo lo va a tener identificado. En cuanto tú ejecutas Mimikatz, va a saltar una alerta sí o sí. Pero es sumamente fácil para un atacante hacer un pequeño cambio en el binario para que no mapee con el hash que está inventariado, o cambias el nombre del binario, o depende del IOC que tenga inventariado, y es sencillísimo evadirlo. Esto es un caso muy tonto, ¿no?, pero valga como ejemplo. Entonces, ¿cuál es el enfoque para detectar este tipo de actividad maliciosa? Buscas en la telemetría el comportamiento, es decir, la huella que deja en la telemetría la ejecución de Mimikatz, no la firma del binario, sino qué es lo que toca, qué procesos va a leer memoria, cómo vuelca o con qué nombres vuelca el resultado en el file system, o otro tipo de herramientas si hace conexiones hacia internet o si interactúa con claves de registro. Es decir, cuál es el patrón que sigue la ejecución del binario malicioso. Aquí ya no estoy hablando necesariamente de Mimikatz. Pues con esas consultas a la telemetría, ¿vale? Y aquí lo recomendable es apoyarse en esa tecnología EDR, XDR, y así que te permite hacer estas búsquedas, detectar este patrón y asumir una tasa alta de falsos positivos, pero suficiente como para poder establecer una hipótesis de compromiso que permita a los investigadores asumir que estás siendo atacado con esa técnica en concreto y bajo esa hipótesis de compromiso llegar hasta bucear en la telemetría hasta confirmar si eso es falso positivo o si es actividad maliciosa confirmada. Claro, entonces entiendo que este tipo de investigaciones, ¿cómo las planteáis dentro del equipo? ¿Es una investigación que se haga todos los días, que se haga periódicamente cada X tiempo más en un formato forense, ¿no?, para ver si ha pasado algo? ¿Cómo lo enfocáis? Muy buena pregunta. Dentro del contexto de threat hunting, tal y como lo hemos comentado, existen diferentes modelos. Seguro que existen más, pero los hegemónicos básicamente es el modelo basado en campañas o el modelo continuo. Cuando uno de nuestros clientes dice yo hago campañas de threat hunting, ya me está indicando exactamente qué es lo que hace. Y por campaña significa que la búsqueda proactiva de actividad maliciosa se realiza de forma periódica. Y por forma periódica puede ser a cada X semanas, a cada X meses. Yo he visto casos extremos donde se realizan campañas a cada 6 meses. Entonces, el hecho de que tú busques proactivamente actividad maliciosa cada tanto tiempo, algunas iteraciones tan espaciadas en el tiempo, pues tú, enhorabuena, vas a identificar la actividad maliciosa que ha sucedido hace meses. Entonces, realmente, eso tiene
unos problemas de aceptabilidad bastante serios. El hecho de que tú puedes confirmar una actividad maliciosa que sucedió hace meses. Eso en el mejor de los casos, porque la retención de la telemetría es cara. Muchos vendors retienen telemetría por solo una semana. Entonces, o aumentas la frecuencia de búsquedas o vas a perder telemetría, con lo cual los falsos negativos también van a ser patentes y va a ser algo con lo que tendrás que aceptarlo. Entonces, este modelo basado en campañas, digamos que no es el más recomendado, ¿vale? Entre otras razones, también porque incluso tú vas a buscar las TTPs que sean compatibles con la campaña, no todo tu know-how. Entonces te estás dejando mucho de lado, ya no solamente en cobertura, sino también en frecuencia. ¿Cuál es el modelo más recomendable? Pues el modelo continuo, donde a cada 24 horas analizas el delta de las últimas 24 horas de telemetría y buscas no solo las TTPs compatibles con una campaña concreta, sino busca todo tu know-how, toda la capacidad que tú conoces de generar algún tipo de actividad maliciosa, búscala, ¿vale? Entonces, esas búsquedas que te permitan a partir de las coincidencias establecer hipótesis de compromiso y que tú puedas en como mucho 24 horas identificar una actividad maliciosa que ha sabido volar por debajo del radar, que no ha generado una alerta, es lo que marca la diferencia entre los servicios más avanzados de threat hunting y los que hacen threat hunting pero quizás no tan idóneos. Y ello implica reevaluar continuamente las hipótesis y compromiso que ya dispones, generar nuevas, porque si no al final caeríamos de nuevo en un análisis reactivo. Fundamental. Según lo estáis definiendo, hay mucha gente que podría pensar que este tipo de servicio puede ser un lujo. ¿Lo definiríais como un lujo para una organización o algo necesario, algo línea base? No, para nada. Y me baso en los goles a puerta que para este tipo de servicios. Entonces, en cuanto tú puedes contabilizar incidentes que hubiesen progresado y que no han generado una alerta y que han sido evitados antes de que provoquen un incidente, esto justifica claramente la inversión y que para nada es un servicio que no esté al nivel de lo que puede ser un servicio de SOC en cuanto a coste, etcétera. No es para nada un lujo. Obviamente va de la mano también de la madurez de la compañía, ¿no? De la organización. Al final, las organizaciones que se centran en mejorar capacidades de detección a veces no es lo que más luce, por ejemplo, frente a un gasto que una auditoría te va a poner con mejor luz verde, ¿no? No es lo mismo que adquirir una tecnología en concreto, que mejores capacidades de detección, quizá a nivel presupuestario luce menos, ¿no? De tranquilidad presupuestaria, pero es mucho más efectivo si quieres evitar un ataque. Entonces es un modelo distinto, un concepto distinto. Vamos a continuar con otros temas, pero me da la sensación de que este tema nos daría para una charla en concreto. Hemos tocado la superficie, desde luego se puede profundizar muchísimo. Pues nos lo anotamos para otro capítulo. Me gustaría seguir con otra pata de los servicios de detección, de los SOC, ¿no? que habla de la parte de inteligencia, ¿no? La inteligencia de amenazas. Muchas empresas consumen inteligencia, pero da la sensación que pocas empresas la usan de verdad. Entonces me gustaría preguntaros, ¿está la ciberinteligencia infrautilizada en los servicios de SOC? No la acotaría solo a servicios de SOC, lo acotaría a todo lo que tiene que ver con cuestiones de detección y respuesta. Creo que es muy positivo en el contexto actual que cada vez se consume más ciberinteligencia. Creo que no es correcto cómo se consume. Creo que el valor que puede aportar ciberinteligencia, en concreto pues, cuestiones como inteligencia de amenazas, es cuando se operacionaliza el resultado, no es cuando queda un informe. Si ese informe tiene unos objetivos estratégicos dentro de la compañía, a nivel de comité, etcétera, perfecto, es igualmente relevante. Pero, por poner un ejemplo muy básico, ¿vale? Imaginemos que hay un ataque ransom, ¿vale? Porque se ha utilizado una credencial que estaba comprometida de un servicio VPN, que no tuviera 2FA o que haya sido vulnerado, ¿vale? No vamos a entrar en ello. Obviamente hay un problema técnico, es obvio, ¿vale? Pero el problema seguramente es porque no se ha operacionalizado la ciberinteligencia, porque es muy raro que hoy en día una empresa con una mínima madurez no haya identificado esa credencial expuesta.
Entonces, si tienes esa credencial expuesta con ese grado de criticidad asociado y no se comparte para que se contextualice una búsqueda, ¿qué te estás dejando de camino, ¿no? Entonces, quizá no es tanto se está consumiendo, es positivo, pero no de la forma adecuada. Y eso es un lastre, porque al final le resta valor los propios responsables que invierten en el servicio de inteligencia. Si no hacen que se canalice hacia ese valor, va a quedar en saco roto. De hecho, muchos comentan, en el momento en que se identifica una credencial expuesta o que se está vendiendo en foros, etc., muchos, y esto podemos abrir el debate, estamos de acuerdo o no, pero comentan que estás a T+4 meses de sufrir el incidente. Es decir, antes de que realmente hayan puesto botas en tu infraestructura, el hecho de detectar este tipo de información te puede dar un buen indicio de que estás a pocos meses de sufrir el incidente. Vale, entonces tenemos un equipo de inteligencia, ¿no? Que al final está viendo mucha información de la compañía, pero ¿cómo podemos integrar de una manera efectiva toda esta información en los mecanismos de detección y respuesta que pueda tener la organización? ¿Cómo hacemos efectiva toda esta información que tenemos? Desde el punto inicial, y solo queda José profundizar en la parte más de hunting, tenemos que tener en cuenta que la función de actividad de inteligencia, igual que hablábamos antes, nos genera alertas. Es poner foco. Y eso no va de la mano con generar alertas. De hecho, lo ideal es que cuantos menos input de información no necesaria des, mejor. Solo desde tocar la puerta si es algo crítico, ¿no? Hay unos estándares internacionales muy conocidos y que son más adecuados. Tienes que focalizar todos los resultados, todo tu trabajo a nivel de inteligencia, desde la parte más estratégica, ayudando al entendimiento de lo que son los riesgos que te pueden suceder. Luego está la parte más operativa, en la que tratas de transmitir, y ahí está muy bien porque ayudas a priorizar. Y esa parte de priorizar en el modelo antiguo que hablábamos antes no se da, por eso la ingesta de alertas sobre campañas, sobre escenarios específicos, actores que pueden estar utilizando según qué comportamientos para atacar a empresas en tu región o en tu mismo sector, y eso lo bajas a la parte más operacional, ¿vale? Que es a nivel de TTPs. Y además tiene una métrica muy estable, que es, por ejemplo, si cogemos Mitre, pues ve qué porcentaje de TTP se están identificando como de riesgo y poder compartirlo para que se realicen unas hipótesis y compromisos acorde a ello. Eso sería un modelo muy sencillo de explicar, que sería el más acorde para poder explotar coherentemente los resultados de ciberinteligencia. Al final es una capacidad más que le estamos dando a un equipo de hunting y según lo estáis describiendo, da la sensación que van los dos equipos de la mano. Al final, bueno, un equipo o los dos equipos pueden tirar por su camino, pero si trabajan con esta coordinación, al final conseguiremos una detección más efectiva. Desde luego, porque tú puedes contemplar muchas amenazas desde un servicio de monitorización y respuesta. El hecho de que tengas fuentes de amenazas dirigidas a esa organización en concreto te permite establecer hipótesis de compromiso que de otra manera no podrías establecerlas. A mí, por ejemplo, si un servicio de inteligencia me da información sobre qué usuarios han sido potencialmente exfiltrados, se les han exfiltrado las credenciales, etc., esto a mí me establece, y de hecho es mandatorio, el que desde un servicio de monitorización y respuesta yo haga una monitorización muy estrecha de qué se está haciendo con las identidades que corresponden a estos usuarios. Porque pueden estar siendo utilizados de forma maliciosa, ya no por los empleados, obviamente, sino por alguien que haya hecho un mal uso, ¿no? de las mismas. Muy bien. Pues bueno, hasta ahora hemos tocado temas muy técnicos que ambos sois expertos, ¿no? Y ahora sí que os pediría que os pongáis en el papel de un CISO, en el papel de un responsable de ciberseguridad que al final cuenta con un presupuesto limitado y necesita solicitar este presupuesto a dirección, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué métricas son útiles para medir la efectividad de un servicio de detección, justificar su inversión ante dirección y, sobre todo, cómo lo vendes cuando todavía es algo que no ha pasado, no ha habido un incidente? A ver, no tienes que esperar al incidente, obviamente. Es cierto que si has tenido el incidente, te corre prisa, ¿vale? Pero no tenemos que esperar a ese punto. De hecho, sería una buena palanca. Es una palanca, no es que sería, de hecho lo es, lo vemos en el día a día. Sí que es verdad que
tú puedes simular ese actor malicioso. Puedes hacer ejercicios de tipo Red Team, donde bajo un escenario puedan llegar a confirmar hasta qué punto pues, pueden poner en riesgo incluso la resiliencia de tu organización, haciendo las mismas técnicas que realizaría un actor malicioso. Y eso es, al fin y al cabo, pues es una radiografía de hasta dónde podría haber llegado el actor malicioso si se hubiese manifestado de verdad, ¿no? Entonces no tenemos que esperar a que tengas el incidente. Puedes hacer ejercicios para saber cómo de preparado estás. Y si identificas un gap que no es aceptable, pues obviamente pues, tienes datos objetivos de qué has detectado, qué no has detectado y cuál es el gap hacia el estado óptimo en el cual te gustaría estar. Y pues con este gap medido, pues puedes justificar un servicio de este tipo. Pero al final reales, ¿no? O sea, tenemos que someter a las distintas funciones críticas de una organización a una fricción real, controlada, obviamente, no de un adversario. Si al final nos centramos, por ejemplo, en tasas de recuperación que vemos a nivel de Excel muchas veces, seguramente no sea lo más efectivo que pueda comunicar un CISO a sus mayores. Igual que hay ratios como tiempos de detección, tiempos de respuesta, cobertura sobre el porcentaje de Mitre para que estás preparado a detectar o no, aquello que se está identificando y que no corresponde con anomalías. Son tasas muy interesantes, escenarios plausibles que te pueden afectar, cuáles ya tienes probados y cuáles no, y cuáles has identificado. Eso se comunica mucho más fácil que tasas en un Excel teóricas. Sí. Seguramente. Perdona, José. No, y de hecho ni siquiera necesitas hacer un ejercicio muy complejo para demostrar que necesitas mejorar, que no estás llegando a unos mínimos, ¿no? Sobre el papel, y esto pasa pasa muy a menudo, tendemos, y yo creo que debe ser algún tipo de sesgo cognitivo, a asumir de que nuestras organizaciones son súper maduras. Invertimos mucho dinero, muchos equipos, y creemos que estamos en una buena posición. Hasta que, obviamente, pues pasa lo impredecible y te das cuenta de que no es así. Mi recomendación sería no asumir, ¿no? El ser un poco más humilde muchas veces, el no asumir que lo tengo todo perfecto, y el medir realmente hasta dónde una organización es capaz de detectar y responder ante ya no solamente un ejercicio de Red Team, sino incluso kill change mucho más acotadas en tiempo, mucho más directas. No hace falta ni siquiera un gran desembolso económico para llevar a cabo un ejercicio que te permita tener información objetiva de, ostras, pues no sabía yo que no estaba detectando este tipo de comportamientos. Pero eso es cultural. Si al final pones en el foco el hecho de prepararte para un ataque, no de pensar que quizá es más improbable que te pase, sino de prepararte, es lo que va a hacer que seas mucho más proactivo. Incluso, o sea, que te prepares para cuando sufras el golpe, cómo reaccionar, no pensar que no puedes. Es un cambio de modelo, es cultural también. Seguramente que muchos CISOs o personal de seguridad que nos esté viendo cogen muchos tips que habéis dejado para justificar esa inversión en sus casas, seguramente. Seguro que nos lo agradecen. Les ayudamos mucho a justificar esa inversión. Pero... Muy bien. Me gustaría continuar y de cara a no alargar mucho más la charla, pero no podríamos no hablar de algo que está muy caliente hoy en día, que es la IA, ¿no? Al final, con toda la parte de los LLMs, los agentes, estamos diseñando unos agentes que queremos que se comporten como nosotros para descargarnos trabajo y que actúen de manera autónoma, ¿no? Entonces, abrimos un melón, y es que tenemos un nuevo, no sé llamarlo vector de entrada, o tenemos algo que está operando y puede ser atacado también, ¿no? Entonces, ¿cómo están evolucionando los sistemas de detección, o cómo deberían evolucionar para adaptarse a este nuevo reto de tenemos algo más que controlar, por decirlo de alguna manera? Acabas de abrir un melón que esto nos daría para muchas conversaciones, desde luego. Y voy a intentar responderte de forma sencilla, porque también esta misma pregunta me la haces dentro de 2 meses, y como esto corre tanto, Totalmente. lo que hoy, mi opinión, dentro de 2 meses ha podido cambiar de forma drástica. Pero sí que es verdad que estamos viendo cada vez más identidades que ya no son personas o ni siquiera servicios, que son agentes haciendo actividad
pues para la cual pues obviamente cada organización tiene sus necesidades y sus propósitos. Pero sí que es verdad que de la misma manera que la identidad es una parte más de tu perímetro, ¿vale? El hecho de que un agente esté interactuando con un usuario, esté navegando en internet, esté realizando actividades y esté sobre todo leyendo y procesando información que puede estar ahí fuera, que es manipulable por atacantes. Esto te puede poner en riesgo de un prompt injection y hacer que este agente haga lo que no se espera lo que no se espera que haga. Entonces es un punto más. Es como tener a un empleado que no descansa nunca, navegando por internet, buscando información y procesando información. Entonces, lo mismo que hay ataques a clientes, es decir, hay ataques que pueden afectar a tu navegador, también hay ataques que afectan a las IAs. De manera que si tú procesas información y este contenido tiene un payload para provocar un prompt injection, pues puedes hacer que este agente se comporte o se esté a servicio del atacante. Entonces es un nuevo vector que hasta ahora pues nos estaba dando que tenemos que tener en cuenta, desde luego. Pues hay tarea. Hay tarea para los sistemas de detección para adaptarse a este nuevo ecosistema. Y hay tarea y no sabes hasta dónde va a llegar porque esto no va a parar. Que tampoco ayuda en gran medida que los propios sistemas de detección cada vez más se venden que como van con IA, ¿no? Ya son casi infalibles al final. Es cierto que si aplicas en el sistema de detección capacidades de IA puedes escalar de forma más fácil, cubrir más, incluso contar con más capacidad de nutrir la información, pero no van a estar entendiendo el comportamiento, no a día de hoy, ¿no? El comportamiento humano como haría un operativo que está, por ejemplo, trabajando en hunting y que conoce perfectamente cómo se abusa de un comportamiento, por ejemplo, lícito, ¿no? Legítimo. Entonces, sí que te da esa capacidad de trabajar a mayor volumen, pero tampoco podemos depositar confianza en tecnología de detección que por X de IA pensemos que ya nos va a cubrir todo el espectro. Totalmente. La verdad es que desde el mundo de detección y respuesta estamos viendo cómo todo se complica cada vez más en este sentido. Es decir, ya no solamente nos preocupamos por los actores maliciosos reales, sino por empleados díscolos que realizan cosas que no deben hacer, administradores irresponsables en algunos casos, y te diría, y ahora incluso agentes que alguien ha instalado por ahí que empiezan a hacer sus cosas y muchas veces sin el conocimiento por parte de la práctica de seguridad de la organización. Bueno, gracias por dar esta información, por mojaros en un tema que es tan candente y sobre todo que está cambiando todos los días y como has dicho al principio, dentro de un mes seguramente que la respuesta sería distinta, ¿no? Y bueno, en este punto preguntaros simplemente si hay algún punto que no hayamos tocado que os gustaría comentar o algún tipo de recomendación para la gente que nos está viendo. No me puedo quedar solo con un punto. Hay mucha más información que podemos profundizar en cualquier caso, pero lo podemos dejar para otros eventos, otros cafecons. Para los siguientes. Fenomenal. Por terminar, si hay una idea que creo que queda clara de la conversación de hoy, es que el reto ya no es tener un SOC, sino tener una capacidad real de detectar y responder a un adversario antes de que cumpla su objetivo, ¿no? Y esto implica, como hemos comentado en varias ocasiones, cambiar un poco el enfoque. Pasar de un modelo reactivo basado en alertas a un modelo en el que nos preocupemos por entender mejor al adversario, entender su comportamiento y validar continuamente nuestras capacidades, ¿no? Porque al final no se trata de cuántas alertas gestionas, sino de si eres capaz de detectar lo que de verdad importa. Gracias Jessica, gracias José por compartir vuestra visión y a todos los que nos veis, nos vemos en la próxima sesión de Cafecon. Muchas gracias.